eléctricos, la conducción o ambas a la vez, las cuales desencadenan una alteración del ritmo cardíaco. En otras palabras, si recordamos un poco lo que es la generación de ritmo cardíaco, vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? El mecanismo por el cual se producen las arritmias principalmente puede ser porque haya una vía alterna de conducción, en otras palabras, una vía que produzca una sobreestimulación de una área del miocardio, o también impulsos eléctricos. Normalmente los miocitos del miocardio, todos tienen esa tendencia a un ligero automatismo. ¿Qué quiere decir? Normalmente el miocito del miocardio tiene esa tendencia a contraerse por sí solo, ¿no? Pero la razón por la cual los miocitos no se contraen por sí solos es gracias a la presencia del marcapaso, que en este caso vendría a ser el nódulo sinusal, que estimula a todos los miocitos a que se contraigan en un solo ritmo y en una sola vez y producir la contracción, ¿no? Pero en el caso de las arritmias, a veces un grupo de miocitos puede sobrepasar la orden del nódulo sinusal y desencadenar una despolarización, lo cual nos llevaría a la vez a producir una contracción aberrante, ¿no? O una arritmia cardíaca en este caso. Si hablamos de la conducción, principalmente no porque hay una vía alterna. Normalmente tenemos, vamos a ver en las imágenes posteriormente, tenemos aquí en esta región el nódulo sinusal, tenemos las vías internodales, tenemos el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, que vendría a ser el sistema de conducción del corazón, ¿no? Pero a veces, cuando habla de alteraciones en la conducción, hay algunas personas que de manera congénita nacen con un conducto aberrante de fibras nerviosas, lo cual va a producir lo que se llama un mecanismo de reentrada y va a producir una sobreestimulación de los miocitos, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la explicación. O a veces se desencadena por ambos modos. Bien. Entonces, ¿qué más? Existen dos grandes grupos de arritmias. Las arritmias lentas o bradiarritmias, que se caracterizan principalmente por tener una frecuencia cardíaca menor a 60, ¿ya? Tenemos las arritmias rápidas o taquiarritmias mayor a 100 latidos por minuto. También se consideran arritmias los latidos prematuros o extrasístoles, ¿no? Claro que no tienen en sí un estudio aparte, pero se toma en cuenta su presencia, ¿no? Por su repetición se pueden dividir en arritmias crónicas, que pueden ser permanentes, o paroxísticas, que pueden ser puntuales, ¿no? En este caso. Eso hay que tomar mucho en cuenta. Luego, las arritmias también pueden clasificarse según la zona del corazón donde se originan, y esto va a ser la clasificación a la cual nosotros vamos a estudiar ahora, ¿no? Si las arritmias pueden clasificarse según su zona, si se originan encima de la bifurcación del haz de His, o sea, encima de la bifurcación que vemos acá, esta vendría a ser la bifurcación del haz de His, si se produce en este sector, se van a llamar arritmias supraventriculares. Y si se producen por debajo de la bifurcación del haz de His, se van a llamar arritmias ventriculares, ¿no? En otras palabras, las supraventriculares tienen la mayoría su origen en las aurículas y en el nódulo auriculoventricular, y las que están por debajo de la bifurcación del haz de His se van a llamar ventriculares, ¿no? ¿Ya? Entonces, continuamos. Bien. Entonces, las arritmias cardíacas principalmente se van a dividir en tres: taquiarritmia, bradiarritmia y extrasístole. ¿Ya? Posteriormente, las taquiarritmias se van a dividir en la siguiente: taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y fibrilación auricular. Para el día de hoy solamente vamos a ver
todo lo que vendría a ser taquiarritmias, ya que el tema es bastante extenso, ¿no? Pero vamos a ir viendo bradiarritmias en el próximo tema, en la próxima clase. Ahora, con respecto a las bradiarritmias, se van a dividir en tres: bradicardia sinusal, bloqueo aurículo-ventricular y síndrome del nódulo o nodo enfermo, ¿no? Ahora, con respecto a las extrasístoles, ¿cuál es el concepto de extrasístole? Una extrasístole es un latido que ocurre antes de lo esperado en el ciclo cardíaco normal. Para que me entiendan, normalmente tenemos, si hacemos un electrocardiograma, si agarramos un electrocardiograma, normalmente el electrocardiograma tiene esta forma. Tenemos la onda P, Q, R, S y la onda T, ¿no? Eso vendría a ser un ciclo cardíaco normal. Pero una extrasístole vendría a ser lo siguiente: una onda P, una Q, R, y nuevamente aquí se genera otro impulso antes de dar la onda R, S y T, ¿no? Si se dan cuenta aquí, se ha generado una contracción ventricular eh, adherido al ciclo cardíaco normal. Y esto se debe a un grupo de miocitos que se contrae de manera autónoma, ¿no? A eso se llama extrasístole. Y bueno, ¿qué más? Las características de las extrasístoles son las siguientes, ¿no? Tenemos un complejo QRS prematuro, a veces no tiene una onda P previa. Normalmente después de una extrasístole se va a ver una pausa compensatoria, un complejo QRS ancho y muy diferente a uno que fuera normal, ¿no? Bien, entonces, tenemos aquí, tenemos aquí lo que se vendría a ser el sistema de conducción del corazón, que tenemos primeramente el nódulo sinusal, que se encuentra justo en la desembocadura, si no me equivoco, de la vena cava superior. Ahí se encontraría justo el nódulo sinusal, que es el encargado de producir los impulsos eléctricos para controlar la contracción miocárdica, ¿no? El marcapaso del corazón. Aquí se ven los haces internodales, que son los haces de terminaciones nerviosas que van a inervar todo lo que es la aurícula derecha. Y también se va a ver lo que es el haz de Bachmann, ¿no? Que este va a estimular lo que es la aurícula izquierda, ¿no? Que es la contralateral. Posteriormente, estos haces internodales van a confluir y van a formar lo que se llama el nódulo aurículo-ventricular, ¿no? De ahí se va a desprender lo que es el haz de His, y aquí ocurre una bifurcación, ¿no? Que vendría a conformar la red de Purkinje derecha e izquierda, que esta se va a encargar de estimular todo lo que vendría a ser los ventrículos, ¿no? Justo sobre esta bifurcación, cualquier tipo de arritmia que se genere sobre esta bifurcación que vemos aquí, ¿cómo se va a llamar? Arritmia supraventricular, ¿no? Si se produce por debajo de esta bifurcación, son arritmias ventriculares. Entonces, una vez visto esto, yo creo que queda un poco más claro el origen de cada uno de los tipos de arritmia. Bien, recordemos, ¿no? Las arritmias se pueden clasificar según su frecuencia: bradiarritmia menor a 60 latidos por minuto, taquiarritmia mayor a 100 latidos por minuto. Si hablamos de su lugar de origen, supraventriculares encima de la bifurcación de las de His, ventriculares debajo de las de His. Mecanismos pueden ser por automatismo, o sea, lo que mencionamos anteriormente, que un miocito se contrae por sí solo o un grupo de miocitos. Normalmente la alteración es el inicio del pulso eléctrico, o de reentrada, ¿no? Alteración de la conducción puede ser por una vía aberrante, ¿no? A veces son congénitos. Muy bien. Entonces, algo característico, ¿no? La supraventricular, el QRS es angosto, normalmente mide 3 milímetros y 0,12 centímetros, o 0,12 segundos de duración, ¿no? Y luego las ventriculares, el QRS es ancho, normalmente es mayor a 3 milímetros y mayor a 0,12 segundos de duración. Eso vamos a ir viendo con respecto, vayamos avanzando en el tema. Bien, comencemos primeramente entonces con la primera taquiarritmia, que vendría a ser la taquicardia sinusal.
Cuando el nódulo sinusal se activa a una frecuencia de más de 100 latidos por minuto, el ritmo se considera taquicardia sinusal. El rango de frecuencia cardíaca en la taquicardia sinusal es de 100 a una fórmula, 220 menos la edad, latidos por minuto. ¿Cómo les explico? Por ejemplo, este es un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuándo se va a considerar, hasta cuándo se considera taquicardia en un paciente, para esto sirve esta fórmula de aquí, 220 menos la edad. Por ejemplo, ustedes tienen aproximadamente 21 años, ¿no es cierto? Entonces usan esta fórmula. 220 menos 21 le va a dar un total de 190, perdón, 209, 209 de resultado. Entonces, más o menos ustedes, su taquicardia vendría a ser de 100 a 209 latidos por minuto. En otras palabras, su cuerpo va a poder tolerar la frecuencia cardíaca hasta 209 latidos por minuto. Ya eso se vendría a considerar hasta ahí su taquicardia de ustedes. Si por alguna razón la frecuencia cardíaca aumentar a 209, ahí ya podría desencadenarse lo que es una arritmia cardíaca, ¿ya? Entonces, para eso sirve la fórmula. Otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos un paciente con 60 años de edad, entonces nosotros sacamos el cálculo. ¿Cuánto sería 220 menos 60? Normalmente tenemos 220 menos 60 nos sale 100, perdón, 140. 140, ¿no? 160. Entonces, nos saldría el resultado de 160. Entonces, ese paciente tendría su taquicardia de él se consideraría entre 100 y 160 latidos por minuto. Pasado los 160 latidos por minuto, hay un alto riesgo de arritmia cardíaca. Entonces, para eso nos sirve esa fórmula. ¿Ya? Entonces, la taquicardia sinusal puede ser de dos tipos. Puede ser fisiológica y no fisiológica. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la fisiológica, responde a la estimulación simpática e inhibición vagal. Se relaciona con el ejercicio, estrés o enfermedades, es de incremento y decremento gradual. ¿Qué quiere decir? Comienza paulatinamente, llega a su pico máximo, cuando termina el estímulo que lo desencadenó, empieza a descender también gradualmente hasta volver a la normalidad. Casi siempre no amerita tratamiento. Este es el típico taquicardia sinusal que se desencadena a ustedes cuando se van a hacer ejercicio, a trotar en las mañanas, a alzar peso, cuando están haciendo calistenia. También es la taquicardia que le genera la presencia del docente de medicina interna cuando están en prácticas y le pregunta algo, ¿no? O cuando están pensando en el examen de que vamos a dar el 14 y ustedes están leyendo otras materias que no tendrían que estar leyendo. Entonces, esa ansiedad les va a desencadenar una taquicardia sinusal fisiológica, ¿no? Aquí, como dice, casi siempre no amerita tratamiento, ¿no? Pero en algunos casos, sobre todo en las taquicardias sinusales, que es desencadenado por estrés o por situaciones emocionales y casualmente el paciente es muy lábil emocionalmente, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos de ansiedad, a veces se tiene que ayudar con medicación. Y en ese caso, si el problema es la frecuencia cardíaca, ¿qué tipo de medicamentos usarían? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Si ustedes quisieran bajar la frecuencia cardíaca, supongamos que el paciente tiene 200 de frecuencia cardíaca, ¿no? Es fisiológico, pero queremos ayudarle un poquito a bajar. ¿Qué medicamentos podrían usar? ¿Los sartán, doctor? El losartán tiene que ver con la presión arterial, no con la frecuencia. Beta bloqueante. Beta bloqueante, doctor. Claro, los betabloqueantes, muy bien. Los betabloqueantes tienen una función inotrópica negativa y cronotrópica negativa. ¿Qué quiere decir? Inotrópica van a disminuir la fuerza de contractibilidad del miocardio. Si disminuye la fuerza de contractibilidad del miocardio, también va a disminuir, por ende, de a poco la frecuencia, pero principalmente su función cronotrópica, que disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a lograr controlar esa frecuencia, ¿no? Aunque como les digo, como dice su nombre fisiológica, normalmente con el
quitando el hecho desencadenante de taquicardia, digamos, tendría que desaparecer. Por ejemplo, si les asusta el doctor Moreno, tienen que dejar de verlo o empezar a decir, bueno, el doctor Moreno no me va a aplazar si estudio, digamos, ¿no? Un ejemplo. Bien, hablando de taquicardia sinusal no fisiológica, es muy poco común. La frecuencia se acelera de forma espontánea en reposo, muy diferente, ¿no? A la fisiológica. La fisiológica tiene que haber un desencadenante externo, ¿no? Ya mencionamos el ejercicio, el estrés, enfermedades, etc. En cambio, esto se desencadena estando en reposo. Las personas más afectadas son las mujeres. Síntomas como mareo, palpitaciones, síncope se trata a menudo con beta bloqueante o ablación del nódulo sinusal, con posterior uso de marcapaso permanente. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que en estos pacientes, en su sistema es normalmente de tipo congénito, ¿ya? Entonces, aquí tienen su nódulo sinusal, tienen sus haces internodales, tienen su nódulo auriculoventricular, su haz de His y su red de Purkinje. Normalmente estas pacientes aquí a nivel del nódulo sinusal, si lo hacemos un poquito más grande, tienen algunas células que empiezan a latir por sí mismas. En otras palabras, desencadenan despolarización sin haber un estímulo anterior. Entonces, en estos casos, por eso el tratamiento clínico es uso de beta bloqueantes para controlar la frecuencia cardíaca. O en otro caso, la ablación, que es quemar totalmente el nódulo sinusal. Pero si recordamos en las clases anteriores, cuando hacen una ablación, es una isquemia de esa célula. En otras palabras, esas células de ahí mueren. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin marcapaso? Entonces tenemos que reemplazarlo por otro. Por eso es que una vez que se hace la ablación del nódulo sinusal, ya tienen que utilizar marcapaso artificial permanente estos pacientes para que pueda dirigir el ritmo cardíaco en este tipo de pacientes. Entonces, no es muy común, pero ya tendría que saber más o menos, ya tienen idea de más o menos cómo sería el tratamiento de estos pacientes. El farmacológico con uso de beta bloqueante o en todo caso quirúrgico con ablación del nódulo sinusal para controlar esa frecuencia cardíaca. Bien, taquicardia sinusal, características electrocardiográficas. ¿Cómo vamos a reconocer en el electrocardiograma una taquicardia sinusal? Tiene un inicio y terminación gradual. Esto es un poco difícil de ver. La única forma que ustedes podrían ver el inicio y la terminación gradual de esto sería que el paciente esté conectado a un monitor para poder ver las ondas, ¿no? Pero si tienen la posibilidad, ahí van a ver, digamos, ¿no? Cómo va aumentando paulatinamente la frecuencia en el electrocardiograma y cómo va a ir disminuyendo una vez cesado el estímulo. La frecuencia cardíaca va de 100 a la fórmula 220 menos la edad, ¿no? Latidos por minuto. Ya dependerá de qué edad tiene el paciente, hacen la fórmula y saben cuál es el límite. Onda P idéntica a la onda P del ritmo sinusal normal. ¿Qué quiere decir? Todas las ondas P conducen. ¿Qué quiere decir? Que todas las ondas P van a producir complejo QRS después y la siguiente onda P y el siguiente complejo QRS tiene que ser exactamente igual al previo, ¿no? Relación RP larga. Vamos a hablar mucho de esto que es la relación RP. Ojo, no es el intervalo PR, es muy distinto, ¿ya? La relación RP, primeramente vamos a hablar del intervalo PR. ¿Cuál es el intervalo PR? Es el espacio desde la finalización de la onda P hasta el comienzo de la onda R, que vendría a ser esta de acá. Entonces, ese es el intervalo PR. La relación RP, como dice aquí, es la distancia que hay desde una onda R hasta la siguiente onda P, ¿ya? Se dice que esta relación RP tiene que tener el 51% de la distancia entre R y R de un ciclo de dos ciclos cardíacos. Por ejemplo, si aquí mide 2 cuadritos, por lo menos la distancia, la relación RP tendría que medir el 51%, que vendría a ser 1 y 6, 1,6 cuadritos, o perdón, un cuadro grande más un cuadrito pequeño, que eso vendría a ser lo mínimo. Otra forma de decir, siempre la relación RP, si es mayor
tiene que ser, ¿cómo le vendría a ser la relación RP? Siempre tiene que ser mayor que el intervalo PR, como vemos acá. Este es el intervalo PR, tendría que ser mayor la relación RP que el intervalo PR. Y eso es muy importante, porque de aquí en adelante vamos a hablar bastante de la relación RP. Recuerden que la relación RP es el 51% de la distancia entre R y R. Entonces, la relación RP tiene que estar mayor que el intervalo PR, en el caso de la taquicardia sinusal, ¿no? Y como podemos ver aquí en el electrocardiograma, miren, ¿no? Todos tienen aquí una onda P que produce un complejo QRS que es contracción ventricular, onda T que es la repolarización de los ventrículos y nuevamente otra onda P. Entonces ahí decimos que es una taquicardia sinusal. ¿Cuánto vendría a ser la frecuencia de este electro? Aquí tenemos 300, 150, ¿no? 300, 150. Y así sucesivamente, 300, 150. Entonces, es un ritmo, es una frecuencia cardíaca rítmica, ¿no? Que sigue un solo patrón y una sola frecuencia, no varía una de otra. Entonces, ahí nosotros decimos esto es una taquicardia sinusal. Bien, continuando con las taquicardias o las taquiarritmias supraventriculares, tenemos la taquicardia paroxística supraventricular. Bien, la taquicardia paroxística supraventricular, y vamos a hablar harto de esto, se dividen en tres: taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal, que es la más común, taquicardia de la unión y síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Entonces, la taquicardia paroxística supraventricular o las famosas, como dicen en emergencia, las famosas taquisupra, ¿ya? Son tres: taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal, taquicardia de la unión y síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Bien. Entonces comenzaremos con taquicardia auriculoventricular por reentrada. Son personas que tienen las vías del nódulo auriculoventricular dobles. Un impulso auricular puede viajar en dirección anterógrada desde la aurícula sobre un extremo del nódulo auriculoventricular y regresar a la aurícula sobre el extremo de una manera retrógrada. Para que me entiendan, aquí lo tenemos en la imagen. Normalmente, perdón, vamos a usar esto. Ya, normalmente tenemos aquí el nódulo sinusal, ¿no? El haz de Bachmann, los haces internodales y el nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este nódulo auriculoventricular, en vez de ser un botoncito o un manojo de nervio donde llega el impulso del nódulo sinusal y lo envía por acá, en este caso el nódulo auriculoventricular tiene aquí como una bifurcación, fíjense. Entonces, cuando llega el estímulo nervioso, como vemos acá, el estímulo nervioso va a llegar por acá y lo normal es que tendría que pasar y seguir. Pero, si se dan cuenta aquí en la imagen, es como que tiene una vía alterna y parte del impulso va a volver de manera retrógrada hacia la aurícula. Entonces, eso va a producir un mecanismo de reentrada, o sea, una reestimulación en este paciente. Entonces, cuando el impulso nervioso viene desde acá, parte de los impulsos nerviosos pasan al ventrículo, pero otros regresan nuevamente al nódulo sinusal, lo reestimulan y se desencadena otra contracción. Entonces, eso va a generar este tipo de taquicardia por reentrada nodal, ¿no? Características electrocardiográficas. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Inicio y terminación repentino, frecuencia cardíaca de 120 a 200 latidos por minuto, ondas P retrógradas. ¿A qué me refiero con ondas P retrógradas? Son ondas P negativas, ¿ya? Ondas P no visibles casi en el 90% de los casos y una relación RP cortas. Si hay ondas P visibles, ¿no? Entonces aquí vemos en el electrocardiograma, ¿no? Es un inicio y terminación repentino, frecuencia cardíaca de entre 120 a 200 latidos por minuto, más o menos aquí 300, 150 y cae más o menos entre 140 120 esta frecuencia, ¿no?
Ondas P retrógradas o negativas. Miren cómo son las ondas P. Están negativas, ¿no? Y en algunos casos, si no se llevan a visualizar, en algunos casos no se van a visualizar, ¿no? Y la relación RP va a ser corta. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de aquí hacia la siguiente onda P va a ser demasiado corta en comparación a su segmento ST, o perdón, a su segmento PR, o intervalo PR, perdón. Claro, intervalo PR, perdón. Entonces, si el intervalo PR es este, que vendría a ser más chiquito, normalmente la relación PRP son cortas, o sea que esto va a estar más pequeño que este intervalo de acá, ¿ya? Tratamiento, maniobras vagales. Normalmente, ¿cuáles serían las maniobras vagales que pueden hacer ustedes? La más común es la de frotar el glomus carotidio. Al frotar el glomus carotidio, van a producir un efecto vasovagal que va a disminuir la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal, y al disminuir la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal, el impulso aberrante o el fenómeno de reentrada también se disminuye y disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Luego, si en caso la maniobra vagal no funciona, el uso de adenosina, que es un medicamento o un fármaco que va a producir prolongación del segmento ST, lo cual va a cortar, en este caso, la arritmia, y una vez suspendido el medicamento, vuelve a ritmo sinusal. También se puede utilizar verapamilo, diltiazem, beta bloqueantes para el control de la frecuencia cardíaca, digoxina también se puede utilizar en estos casos que tiene un efecto cronotrópico negativo, y en algunos casos hacer una ablación, ¿no? A veces se tiene que hacer una ablación sobre el nódulo auriculoventricular para poder anular este haz aberrante que produce el fenómeno de reentrada, ¿no? Bien, vamos a cerrar un momento el Zoom. Resulta de que ya se va a acabar el tiempo ahorita. Voy a volver a enviar el enlace al coordinador para que volvamos a entrar y continuemos la clase. Ya, porque solo me quedaban 10 minutos. Ya, entonces, por favor, estén atentos. Ahorita se lo voy a enviar nuevamente al coordinador. No es pobre, no tiene para Zoom infinito. Así que vamos a aprovecharlo Doctor, para... ¿Sí? sigue de pie nuestro examen, no puede ser después de vacaciones. No. Hay doctores que están tomando después de vacaciones, doctor. Está bien, pues. Es que Está estamos bien, bien, bien. llenísimos. Está bien. Vamos a devorar, doctor, si es después de vacaciones. Ujú. Por Por favor, No, favor, doctor. doctor, no, se lo no, rogamos. no, no, Por favor, absolutamente. doctor, hágalo después de Para vacaciones. que nos vaya bien, doctor. Es que estamos con examen. Gracias, doctor. Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Allá. Bien, entonces continuamos. Pero me voy a hacer más chico esto de acá. Siguen entrando. Bien, entonces, nuevamente, ¿no? Normalmente por el nódulo, en este tipo de taquicardia, el nódulo sinusal envía, ¿no?, los impulsos nerviosos a través de la aurícula hasta el nódulo auriculoventricular. Pero como tiene una conducción aberrante, se vuelve a enviar nuevamente este impulso a la aurícula, desencadenando otra contracción, ¿no? Y lo cual va a producir lo que vendría a ser la arritmia que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, este es otro gráfico de explicación. Bien, continuando. Taquicardia de la unión, también llamada taquicardia ectópica de la unión, se debe a un automatismo dentro del nódulo auriculoventricular. En otras palabras, si anteriormente la arritmia que mencionamos en el anterior ejemplo era por que había una conducción aberrante, en este caso se produce porque hay un grupo de miocitos que tiene automatismo, o sea que supera el impulso nervioso enviado por el nódulo sinusal. Por ende van a desencadenar contracción. Es rara en adultos, normalmente se aparece en pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y es más común en niños.
es de aparición congénita, ¿ya? Y el inicio puede ocurrir por aceleración gradual, que sugiere automatismo. ¿Qué quiere decir? En niños de la nada, en reposo, empieza a aparecer la taquicardia, desencadenan el cuadro y automáticamente se suspende la taquicardia, ¿no? En el caso de los adultos, tal vez el electrocardiograma previo al procedimiento quirúrgico estaba totalmente normal, pasó la anestesia y empiezan a manifestar este tipo de taquicardia. Entonces, ese va a ser ¿cómo le digo? Un criterio diagnóstico, ¿ves? Rara vez es mortal, ¿por qué? Porque normalmente se desencadena por forma periódica. Aparece unos cuantos minutos y desaparece solo, ¿ya? Características electrocardiográficas. Tiene un inicio y terminación gradual. Es mucho más fácil observarlo cuando en adultos, porque como es de aparición postquirúrgica, los pacientes están monitorizados y ahí se puede ver bien esto. La frecuencia cardíaca es de 70 a 120 latidos por minuto. Las ondas P retrógradas, o sea, ondas P negativas, relación RP corta. Y si hay, claro, siempre y cuando las ondas P son visibles, ¿no? Entonces, aquí vemos nuevamente en el electrocardiograma, tenemos un intervalo PR corto. Este es el tamaño del intervalo PR. Entonces, la relación RP es corta. Fíjense, desde aquí hasta acá, este espacio desde la R hasta la onda P es bastante pequeño, incluso a veces puede ser más pequeño que el intervalo PR. Entonces, esa es la relación que dice, ¿no? Que una relación RP bastante corta, ¿no? No hay ondas P visibles. En este caso, apenas en algunos ciclos cardíacos se puede observar. Esta es la onda T negativa, aquí no se ve la onda P. Pero aquí sí visualizamos, miren, onda T, onda P prematura y negativa en este caso. Entonces, muy difícil de ver las ondas P en este tipo de arritmia. El tratamiento principalmente es beta bloqueantes, ¿no? Como normalmente es de manera episódica y rara vez dura más de 5 a 15 minutos, se puede dar beta bloqueantes para evitar, digamos, de que se desencadenen estos cuadros, ¿no? También se puede utilizar bloqueadores del calcio, normalmente se utiliza verapamilo y diltiazem, ¿no? Que tienen un efecto cronotrópico negativo y secundario. Y en algunos casos, cuando llega a durar más de 15 minutos o en algunos casos llega a producir hipotensión, lo más recomendable es ablación en estos casos, ¿no? Entonces hay que hacer una ablación en este caso del nódulo auriculoventricular, ¿no? Para evitar que se produzca este tipo de cuadros, ¿no? También se puede producir maniobras vagales, ¿no? Frotar el glomo carotidio, realizar maniobras de Valsalva. ¿Cómo le digo? En anestesiología ustedes también han llevado lo que son algunas maniobras vagales. Hay el reflejo de Osner, si no me equivoco, que presionan el globo ocular. Hay ¿cómo le digo? La maniobra anorrectal, que frotando el esfínter anal puede producir hipotensión y bradicardia en estos casos, ¿no? O en algunos casos también, por ejemplo, cuando es postquirúrgico y sobre todo en niños, inducen hipotermia, ¿no? Al paciente cuando ve que aparece este cuadro, ustedes lo pueden envolver en manta fría, meterlo en un bañador con hielo para inducir la hipotermia y la hipotermia va a desencadenar bradicardia y va a cesar este cuadro, ¿no? Entonces son algunos de los tratamientos que se puede hacer este tipo de, de arritmia. Bien, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es una condición cardíaca en la que una vía eléctrica adicional en el corazón puede causar latidos cardíacos rápidos e irregulares. En otras palabras, es otra conducción aberrante, ¿no? Un intervalo PR corto, menor a 0,12 segundos, un QRS amplio y anormalidades de la repolarización caracterizan a este síndrome, ¿no? ¿Qué características electrocardiográficas tiene? ¿No? Inicio y terminación repentina. 2. La frecuencia cardíaca es de 140 a 250 latidos por minuto. Algo que quiero que aprendan siempre, cuando la frecuencia cardíaca, sea cual sea la edad, sobrepasa los 250 latidos por minuto, hay alto riesgo y casi seguro que se vaya a producir una fibrilación ventricular y por ende
una sistolia del paciente. Entonces, siempre hay que tratar de evitar que sobrepase los 200 latidos por minuto, ¿ya? Porque si no puede desencadenar una sistolia. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta. Entonces, Wolff Parkinson White puede desencadenar una sistolia a la larga. Onda P ectópica. ¿Qué quiere decir? Que va a aparecer una onda P fuera del ciclo cardíaco. Relación RP corta, lo que mencionábamos anteriormente, y la famosa onda delta que vemos aquí en la imagen en el electrocardiograma basal, si la vía accesoria conduce a una dirección anterorada. Por ejemplo, si tienen un paciente que sufre de Wolff Parkinson White, pero no está en la crisis producida por esto, siempre se va a ver la vía accesoria de esta forma. Normalmente, ¿cómo tiene que ser? Miren, la onda P y la Q desciende, ¿no es cierto? En cambio, en estos pacientes con Wolff Parkinson White se produce la onda P y miren, la onda delta es como una subida en pendiente hacia arriba, no se produce la onda Q, sino se produce esta onda que nosotros la llamamos onda delta. Si ustedes ven un electrocardiograma con este tipo de elevación reemplazando a la onda Q, es más casi seguro de que esto sea un Wolff Parkinson White. Tal vez no en una crisis, pero sí ya con la presencia de una vía accesoria en el nódulo auriculoventricular que puede producir una reentrada y desencadenar una crisis, ¿no? ¿Qué tratamiento pueden hacer? Maniobras vagales. Por ejemplo, teníamos un paciente en la emergencia y da la casualidad que los pacientes que tienen estas patologías que son muy raras, no sé por qué les atacan a las personas que son de escasos recursos. Entonces no había dinero, el paciente no tenía dinero para comprarse antiarrítmicos, ¿no? Para hacer la impregnación. En estos casos a veces se impregna con amiodarona, ya que la adenosina es muy cara. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Me acuerdo que hizo una maniobra vasovagal. Una de ellas es estimular la úvula, ¿no? Que se encuentra en la región del paladar. Agarró un bajalengua y se dice que estimulando la úvula a veces en un 20% puede cortar cualquier tipo de arritmia. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el bajalengua, tocó la úvula, desencadenó el efecto nauseoso. Al desencadenar el efecto nauseoso se desencadena un efecto valsalva a nivel del abdomen y se cortó la crisis por el Wolff Parkinson White. Entonces ya no dio tiempo para hacer el tratamiento farmacológico, ¿no? Pues en ese caso usamos beta bloqueante, ya que teníamos, ¿no? Ahí en este caso pueden usar propanolol, la betalol, pueden usar bisoprolol, la digoxina, que también se puede utilizar, pero en estos casos no es muy recomendable, y los bloqueantes de calcio, ¿no? Como el distiacén y el verapamil. La procainamida se utiliza en estos casos de Wolff Parkinson White cuando hay un flúter auricular asociado. También vamos a ver más adelante que los flúteres y las fibrilaciones auriculares pueden desencadenar otros tipos de arritmia, ¿no? Entonces, si ustedes ven que a este tipo de crisis por Wolff Parkinson White se sobreagrega un flúter auricular o una fibrilación auricular, el mejor fármaco en esos casos es la procainamida. Y en todo caso, si el paciente tiene la posibilidad, y también hay las posibilidades en el hospital, realizar una ablación, ¿no? Buscando la vía accesoria, produciendo una ablación de esa vía accesoria para cortar la generación de esta onda delta. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? La explicación. Nuevamente, tenemos aquí nódulo sinusal, vías internodales, nódulo auriculoventricular, el impulso nervioso pasa a las de His, la bifurcación hacia la red de Purkinje y termina el ciclo cardíaco. En cambio, en estos pacientes, fíjense con Wolff Parkinson White, las vías internodales, las vías internodales llegan al nódulo auriculoventricular, nuevamente bajan por el haz de Purkinje y en vez de terminar en el ventrículo, la red de Purkinje tiene una vía accesoria que sobreestimula el nódulo aurículo-ventricular de nuevo, produciendo un fenómeno de reentrada y desencadenando otra contracción ventricular, ¿no? Esa presencia de la vía aberrante que tiene va a generar en el electrocardiograma la presencia de la onda delta que vemos acá, ¿no?
Bien. Taquicardia ventricular. Entonces, si hablamos de taquicardia ventricular, es un ritmo cardíaco rápido que se origina en los ventrículos, las cavidades inferiores del corazón, y puede ser una condición seria que requiere atención médica inmediata. La taquicardia ventricular se caracteriza por un latido cardíaco anormalmente rápido, usualmente a más de 100 latidos por minuto, y puede ser sostenida, dura más de 30 segundos, o no sostenida, dura menos de 30 segundos. La taquicardia ventricular se clasifica en dos: taquicardia ventricular monomórfica y taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, esa va a ser la división de taquicardia ventricular. Hablemos de la monomórfica. Es una forma de taquicardia ventricular en la cual la configuración del complejo QRS es uniforme de un latido a otro en todas las derivaciones del electrocardiograma. Se clasifica según la causa. Puede ser monomórfica asociada a cardiopatía estructural. Por ejemplo, se puede desencadenar una taquicardia ventricular monomórfica cuando hay arteriopatía crónica coronaria, por ejemplo, en cicatrices de un infarto agudo de miocardio o fibrosis producida por un infarto agudo de miocardio, cardiomiopatía dilatada y cardiomiopatía del ventrículo derecho, ¿ya? Más o menos, ¿cómo sería eso, doctor? Explíquenos. Bueno, resulta que aquí nuevamente nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haces internodales, haz de His, bifurcación del haz de His, red de Purkinje. Supongamos que este paciente tuvo un infarto en esta zona de acá. Aquí tenemos, vamos a dibujar el corazón más de paso. Ya ahí tenemos el corazón. Ventrículos. Y casualmente tuvo un infarto en la cara lateral del corazón, en esta parte, ¿no? Supongamos que cuando mueren los miocitos a causa del infarto, que van a ser reemplazados por fibrina, ¿no es cierto? Y a veces esta fibrina puede entrar en contacto con la red de Purkinje y producir que el impulso nervioso, en vez de que viaje siguiendo la red de Purkinje, empiece a disparar estímulos hacia otros lados del ventrículo donde se encuentra la lesión por el infarto. Entonces, esto va a desencadenar contracciones aberrantes a nivel del miocardio, lo cual va a desencadenar la taquicardia ventricular monomórfica. Acá hay otro ejemplo: cardiomiopatía dilatada. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos un corazón, perdón, vamos a hacerlo acá. Tenemos un corazón bastante grande, dilatado. Entonces los miocitos aquí, si lo hacemos un acercamiento, los miocitos, que son estas células así que tienen una forma de una red, al estar dilatado el corazón, los impulsos nerviosos, o perdón, las terminaciones de los discos intercalares de estos miocitos se va a ver separada y puede haber fuga del potencial de acción y estimular a miocitos que se encuentran en otro lado, produciendo contracción ventricular, en este caso aberrante. Lo mismo pasa con la cardiomiopatía del ventrículo derecho, ¿ya? ¿Qué características tienen? Normalmente la taquicardia ventricular monomórfica tiene un QRS uniforme, del mismo ancho, de la misma altura y de la misma forma y la misma cantidad de frecuencia cardíaca. Normalmente tiene este tipo de imágenes que podemos observar aquí en la imagen, ¿no? Fíjense, son ondas, digamos, aquí tenemos el complejo, la onda P, y no se puede diferenciar, perdón, es la onda T, no se puede diferenciar la onda P, y el complejo QRS va a ser así, ¿no? Como espigas, ¿no? Paradas una entre otra, todas de la misma forma, todas de la misma cantidad de frecuencia. ¿Qué características tiene? Frecuencia cardíaca de 120 a 250 latidos por minuto, ritmo ventricular regular, o sea, todos los complejos QRS son exactamente iguales. Onda P ausente, rara vez se observa. Intervalo PR ausente, no se puede ver el intervalo PR, o sea, dónde comienza la onda P y dónde comienza la onda R. Y el complejo QRS ancho. Normalmente estos complejos QRS tienen más de 0,12 segundos, ¿no? De duración. Entonces, esas son las características para reconocer una taquicardia ventricular monomórfica.
¿Hay otras causas de taquicardia ventricular monomórfica? Sí, sin asociación de cardiomiopatía. Estas tienden a ser acompañados con bloqueos de rama derecha o bloqueos de rama izquierda que vamos a ver en los posteriores temas, ¿no? Bien, aquí tenemos varios ejemplos de taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Número uno, no se observa la onda P, no se observa el intervalo PR, ¿no? El complejo QRS tiende a ser regular, dura más de 0,12 segundos. ¿A qué se refiere con 0,12 segundos? ¿Cuántos cuadraditos vendrían a ser? ¿Alguien sabe cuántos cuadraditos vendrían a ser si es mayor a 0,12 segundos? Ya, si no se acuerdan, 0,12 segundos, cada cuadrito tiene 0,04 segundos, ¿no? Entonces 0,12 segundos vendrían a ser que el complejo QRS tiene un ancho mayor a 3 cuadritos pequeños, ¿ya? Mayor a 3 cuadritos pequeños es un QRS ancho que vendría a ser una de las características de la taquicardia ventricular, ¿no? Y si se fijan, todos los complejos QRS son exactamente iguales uno con el otro, todos tienen la misma frecuencia y la misma morfología. Entonces, esta es una taquicardia ventricular monomórfica. Vamos a ir viendo la diferencia. Por ejemplo, taquicardia ventricular monomórfica, fíjense cómo está. Y taquicardia ventricular polimórfica, fíjense cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia es que los complejos QRS, la monomórfica, todos son regulares y la polimórfica son irregulares. Miren, algunos complejos QRS, unos más altos que otros, y algunos duran más de 0,12 segundos, otros duran menos de 0,12 segundos. Entonces, eso es importante. También algunos lo clasifican en sostenida y no sostenida. Sostenida es como vemos aquí la monomórfica. Una vez que se produce la taquicardia ventricular, se mantiene. En cambio, no sostenida es cuando está en ritmo sinusal y de la nada, ¡pum! Taquicardia ventricular monomórfica y ¡pum! Desaparece. Ya, esa es la no sostenida. Bien, taquicardia ventricular polimórfica. Es una arritmia cardíaca grave que se caracteriza por ritmos ventriculares rápidos y cambiantes. Puede ser potencialmente mortal y a menudo requiere atención médica inmediata. ¿Por qué? Porque estos llegan a producir hipotensión, pudiendo evolucionar a una fibrilación ventricular. Se divide en taquicardia ventricular polimórfica con presencia de QT prolongado, en este caso se lo conoce como el torsades pointes, o algunos le dicen puntas torcidas, que vendría a ser la traducción del latín, y taquicardia ventricular polimorfa con presencia de QT normal, ¿ya? Hablemos del torsades pointes. Puede ser congénito o adquirido, que puede ser desencadenado por fármaco. Ahora, ¿qué fármacos pueden producir un torsades pointes? Varios, entre ellos está la famosa citromicina, que la recetan como chicle algunos colegas, produce una prolongación del segmento del intervalo QT, que caracteriza esto, y si es un paciente que tiene ya sea es postinfartado, tiene una miocardiopatía dilatada, tiene una fibrilación auricular, si ustedes le dan alguno de estos fármacos que pueden producir prolongación del segmento QT, van a producir pueden desencadenar un torsades point. Se desencadena principalmente por estímulo adrenérgico. En el caso de que sea congénito, pues se desencadena por ejercicio, estrés mental o emocional. Se debe a una alteración de la repolarización ventricular que se manifiesta con un QT prolongado. Características electrocardiográficas: QRS irregulares y rápidos. ¿A qué se refiere? Que el QRS va a durar menos de 0,12 segundos y van a ser irregulares unos entre otros. La morfología es variable. Intervalo QT prolongado. ¿Cuál es el intervalo QT? Aquí lo tenemos, ¿no? Donde comienza la onda Q y donde termina la onda T. Esa distancia es el intervalo QT. Si el intervalo QT está muy prolongado, va a ser característico, mayor a 0,45 segundos, va a ser característico de un torsades pointe. Y lo siguiente, torsión alrededor de la línea isoeléctrica. En otras palabras, las puntas de los complejos QRS van a parecer que van a distintas direcciones. Por ejemplo, si ustedes lo ven de lejos, fíjense,
esta punta va hacia la derecha, esta punta va hacia la izquierda, esta punta va hacia la izquierda, hacia la derecha. Por eso que se llama torsades pointer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estos casos el complejo QRS, las puntas de los complejos QRS van a apuntar hacia distintos lados, lo cual llama la atención en un electrocardiograma y este se podría decir que es una arritmia bastante peligrosa porque puede desencadenar una asistolia, ¿no? Porque posteriormente a esto puede desencadenar una fibrilación ventricular y por ende una asistolia. Aquí vemos electrocardiogramas característicos de un torsades pointer, ¿no? Aquí vemos, miren cómo se ven los complejos QRS, son distintos unos de otros, ¿no? Duran más de 0,12 segundos, y si se fijan bien, pareciera que las puntas van hacia distintos lados, ¿no? Una entre otra, ¿ya? Entonces, este torsades pointer es muy importante realizar el tratamiento, se hace igual de la misma manera que el anterior, que el tratamiento de las anteriores arritmias, normalmente estimulando reflejo vasovagal. Se puede utilizar magnesio para disminuir el intervalo QT, se puede utilizar beta bloqueantes, etcétera, ¿no? Y en algunos casos realizar la cardioversión, ¿no? ¿Qué quiere decir cardioversión? Es la desfibrilación. En algunos casos, cuando a pesar del uso de medicamentos y sobre todo el paciente está hipotensando, si ustedes ven un torsades pointer con hipotensión, la indicación directa es cardioversión o desfibrilación. Tienen que paletear al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primeramente al paciente inducen pseudoanalgesia. Le ponen anestésico, le ponen midazolam, lo hacen dormir un poco para que no sienta el- la electricidad que le va a pasar por la paleteada. Luego sale este equipo de paro. ¿Por qué? Porque al hacer la cardioversión, lo que hace el desfibrilador es lo siguiente: trata de ganarle a los impulsos nerviosos de la red de Purkinje, suprimiéndolos con una potencia de milivoltios mayor a la que generan el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. En otras palabras, corta el ciclo cardíaco de manera furtiva. Pero el problema es que al cortar el ciclo cardíaco, puede ser que pasen dos cosas. Uno, que el ritmo se restablezca, vuelva a un ritmo sinusal, o dos, que el paciente entre en asistolia total. Entonces, en ese caso van a tener que intubar y realizar maniobras de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Entonces, eso hay que tener en cuenta para hacer una cardioversión. ¿Qué más? Normalmente es muy indicado realizar lo que es anticoagulación en esos pacientes que están con este tipo de arritmia. Como no hay una buena contracción ventricular y auricular, puede generar la producción de trombos. Y en el momento que ustedes hagan la desfibrilación, el corazón se va a parar, y cuando vuelva a haber contracción ventricular, ¡pum!, un coágulo puede viajar hacia arriba y producir un ACV. Entonces, normalmente se hace anticoagulación en estos pacientes previo al paleteo, ¿no? Pueden instilar enoxaparina para evitar, digamos, que haya formación de coágulos, y realizan la cardioversión. Normalmente la mayoría comienza con 200 joules de fibrilación, y se sugiere no subir más de 250. Hay algunas personas que lo estimulan hasta 350, 400, pero al utilizar más joules pueden lesionar las fibras de Purkinje y dejar a ese paciente sin sistema de conducción. Entonces, muy peligroso, ¿no? Traten de no desfibrilar con más de 200 en estos casos. Y en algunos casos, bueno, se tiene que hacer la ablación más colocación de marcapaso, ¿no? Bien. Y bueno, con respecto a la taquicardia ventricular polimorfa con presencia del QT normal, en este caso, como se puede ver aquí, sí se puede ver el intervalo QT, ¿no? Donde comienza la onda Q y donde comienza la onda T. En estos casos, el complejo QRS son anchos y variables, ausencia de torsión de las puntas de los complejos QRS, y el ritmo tiende a ser mayor a 100 latidos por minuto. Y bueno, vamos a concluir aquí con fibrilación ventricular.
Fibrilación ventricular se caracteriza por activación eléctrica desordenada del complejo QRS identificable. La taquicardia ventricular monomórfica y polimórfica sostenida son las causas más comunes de desencadenar fibrilación ventricular. Normalmente, cuando hay una fibrilación ventricular, hay asistolia. Para los que no me entiendan, voy a prender un ratito la cámara, ya, no sé si me pueden ver. Normalmente el corazón se mueve así, ¿no? Sístole auricular, diástole ventricular, sístole ventricular, diástole auricular. Entonces el corazón se mueve así. Cuando hay una fibrilación ventricular, imagínense que los miocitos empiezan a contraerse erráticamente. En vez de hacer esto, parte de este miocardio va a contraerse acá, otro se va a contraer acá, otro se va a contraer acá, otro se va a contraer acá. Entonces, la aurícula va a estar así, pero el ventrículo va a estar así. Entonces, si se dan cuenta, no hay sístole ventricular. ¿Por qué? Porque empiezan a contraerse erráticamente. Y por eso se lo considera asistolia. ¿Por qué? Porque no está produciendo sístole los ventrículos. Y debido a eso, a la formación de impulsos eléctricos erráticos en el miocardio, ¿no? Características electrocardiográficas. No hay ondas P, ausencia de complejo QRS, ausencia de ondas T, trazado ondulado caótico irregular, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? No se reconoce absolutamente nada. Variabilidad de morfología y amplitud de ondas, algunas son más anchas, más delgadas que otras, como podemos ver acá. Y la frecuencia cardíaca es arriba de 300 latidos por minuto, ¿no? Si ustedes cuentan en la hoja del electrocardiograma, va a ser mayor a 300 latidos por minuto. Y como les mencioné, a partir de 250, el riesgo de fibrilación ventricular es bastante alto. El tratamiento directamente, si ustedes ven un electrocardiograma con este tipo de onda, hay que desfibrilarlo. Posteriormente, una vez sale de la sistolia y vuelve a hacer ritmo sinusal, se tiene que utilizar antiarrítmico. En este caso se le da tratamiento con amiodarona a largo plazo para evitar que se vuelva a desencadenar una fibrilación ventricular o en todo caso una taquicardia ventricular monomórfica o polimorfa, que fueron lo que desencadenaron esto de acá. Y en algunos casos, cuando es muy crónico y varias veces no hay el riesgo de que nos haga taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, se implanta un ISD, que vendría a ser la abreviación de Implantable Cardioverter Defibrillator. En otras palabras, esto de aquí es un marcapaso con cardioversor. Es un marcapaso cardíaco que viene con un sistema de paleteo automático. Ha pasado que, no sé si han visto alguna vez, hay pacientes que les agarra una fibrilación ventricular estando sentados, de la nada, ¡pum!, se desmayan, se tiran al piso y empieza el tórax a sacudirse de golpe. Entonces, estos son pacientes que tienen ese tipo de marcapaso y cuando ahora, ¡pum!, recobran la conciencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque este tipo de marcapaso tiene un desfibrilador que al ver que entra en taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, lo paletea al paciente para volver a ritmo sinusal. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante en el tratamiento a largo plazo de la fibrilación ventricular. Bueno, jóvenes, hasta aquí va a ser la clase de hoy. Nos falta hablar todavía de lo que es fibrilación auricular, ¿ya? Vamos a hablarlo la próxima clase junto con lo que son las bradiarritmias, más que todo porque me salió ahorita el mensaje de que se le está acabando el tiempo. Así que nos vemos el día jueves, vamos a ver cómo está el frío. En teoría mañana va a comenzar a calentar otra vez y va a volver otro frío más o menos para el 13. Entonces va a coincidir bien con sus vacaciones, van a estar ahí calentándose en su cama y durante una semana.